Nos ponemos de pie para recibir a los magistrados. Buenas tardes, magistrada y magistrados. La sesión pública de la Sala Colegiada Penal y Civil ha comenzado. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la Sala Colegiada Penal y Civil, señalada para el día 10 de noviembre de 2022 a las 12 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos los magistrados integrantes de la sala. La magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. El magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para sesión. Claro que sí. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la Sala como órgano colegiado ha enlistado en total 7 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Con relación a la lista aprobada, pregunto a la magistrada y los magistrados si están de acuerdo y, de ser así, expresen su anuencia, por favor, en votación económica. Gracias. Bien, comenzamos entonces con los proyectos de la magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, quien enlistó 2 resoluciones. El número 1 de la lista de la sesión y de la magistrada ponente es el TOCA 26-2022, deriva del expediente civil 220-2017 del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 29 de noviembre del 2021 y la parte apelante es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Bueno, ahora sí se me escucha. Bien, gracias, secretaria. El proyecto que someto a consideración de los señores magistrados se trata de un recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 29 de noviembre del año 2021, dictada por el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado en el expediente marcado con el número 220/2017 relativo a un juicio extraordinario hipotecario. En el estudio realizado, los agravios formulados por el apelante, uno fue infundado y los demás resultaron inoperantes. De la lectura de los agravios formulados por el recurrente, se obtiene que su inconformidad con dicha sentencia recae específicamente en 6 puntos. 1. La caducidad de la instancia. En este punto
afirma el apelante que se había actualizado dicha figura, ya que a su juicio se dejó de actuar por más de un año. Esto ya que el acuerdo que admite la demanda fue hecho el día 5 de abril del año 2017 y la notificación de la demanda se hizo el día 31 de mayo de 2018. Contrario a esto, no se deja de actuar en el procedimiento toda vez que el demandado era de domicilio ignorado y durante dicho periodo hubo impulso de la parte actora, ya que se apreció que se giraron oficios de localización a diversas instituciones hasta que se le notificó de manera personal. Por lo tanto, se torna infundado dicho motivo de agravio. Bien. Como punto 2, la falta de personalidad de los apoderados de la persona moral actora. En cuanto a este tópico, resulta inoperante, ya que este punto fue opuesto como excepción por el demandado al contestar la demanda e incluso resuelto por el juzgador de primera instancia, mediante sentencia interlocutoria de fecha 16 de mayo del año 2019, en la que, al hacer el análisis respectivo, se acreditó la personalidad con base en el artículo 15, fracción primera del Código de Procedimientos Civiles, con el primer testimonio presentado por los apoderados de la persona moral actora. Como punto 3, la declaración de la improcedencia de la acción hipotecaria por existir una violación a los artículos 2074 y 2073, ambos del Código Civil del Estado. Ello por no constar la hora en la escritura pública otorgada ante notario público, esto es, en el contrato de apertura de crédito. De la revisión del expediente no se advierte la invocación de este punto al momento de contestar la demanda. En consecuencia, al no formar parte de las razones analizadas en la sentencia definitiva apelada, dichos argumentos resultan inoperantes. Bien, como punto 4, la inconstitucionalidad del artículo 15, fracción quinta del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por no entregarle copias de los documentos que se anexaron a la demanda cuando fue emplazado. Dicho agravio también resulta inoperante, ya que esta autoridad no es la facultada para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una norma. Además, el juez es el encargado de respetar los principios de seguridad jurídica y legalidad, así como las condiciones, términos y plazos establecidos en los ordenamientos por el legislador. Como punto 5, la declaración de la improcedencia del juicio hipotecario por existir una violación al artículo 2061 del Código Civil del Estado por no ser la presente hipoteca del plazo cumplido. Bien, este agravio resulta inoperante, pues está fundado en suposiciones que no son verdaderas, es decir, resultan premisas falsas, además de que no coinciden con lo plasmado por el juzgador, ya que éste no hizo análisis alguno con relación a este punto. Bien, como punto 6, el incumplimiento de la cláusula del contrato de apertura de crédito simple y garantía hipotecaria, ya que no le fue enviado al acreditado un estado de cuenta mensual por parte de la parte actora, quien se obligó a ello. Este punto resulta inoperante, ya que dichos argumentos no forman parte de las razones analizadas en la sentencia sujeta a estudio y tampoco fueron invocadas en la contestación de la demanda, ya que en nada combaten lo resuelto por la juez de primera instancia. De esta forma, se llega a la decisión de que la sentencia de primera instancia es correcta, por lo que se propone confirmarla por estar debidamente fundada y motivada.
En virtud de lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Número 1. Los agravios invocados por el apelante, uno fue infundado y los demás inoperantes. En consecuencia, 2. Se confirma la sentencia definitiva de fecha 29 de noviembre de 2021, dictada por el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado en el presente juicio extraordinario hipotecario. Tercero, se condena al apelante al pago de las costas de esta segunda instancia. Cuarto, notifíquese debidamente y devuélvase al juez de origen el expediente original remitido a este tribunal para la substanciación del presente recurso, juntamente con una copia certificada de la presente resolución, a fin de que surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento. Hecho lo anterior, archívese este TOCA como un asunto concluido y cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos. Gracias. El TOCA número 2 de la magistrada primera, correspondiente al número 2 de la lista de la sesión, es el número 137-2022, que deriva del expediente civil 357-2020 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 21 de enero del 2022 y la parte apelante es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de los señores magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Bien, el presente TOCA civil deriva de un juicio extraordinario hipotecario promovido por el apoderado de una institución bancaria en contra de una persona particular. El recurso de apelación fue interpuesto por la parte demandada, quien se inconformó con la parte conducente del auto de fecha 21 de enero del año 2022, dictado por la secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado en funciones, en la cual se determinó no admitir el incidente de nulidad de actuaciones opuesto por la aquí apelante. La razón primordial por la cual la juzgadora negó dicha solicitud fue de que la parte demandada había contestado en tiempo y forma la demanda interpuesta en su contra. En el proyecto que someto a consideración de los señores magistrados, se propone declarar esencialmente fundados los agravios por la parte recurrente, procediéndose a revocar la parte conducente del auto apelado, toda vez que la juzgadora perdió de vista que la demandada estaba interponiendo incidente de nulidad de actuaciones con base en que, al no darles las copias del traslado de los documentos que acompañan el escrito inicial de demanda, no pudo defenderse de manera adecuada, por lo que tal error no es subsanable con su comparecencia, por lo que se debió haber admitido el incidente de nulidad de actuaciones. Y esta circunstancia, alegada por la demandada, es la que se debe estudiar por la autoridad jurisdiccional de primera instancia, en el fondo de la sentencia interlocutoria que en su momento se dicte. Se estimó que la resolución de la juzgadora carecía de fundamentación y motivación, pues en ella no se hacía referencia de los preceptos jurídicos y la motivación correspondiente en cuanto a la admisión o desechamiento de un incidente de nulidad de actuaciones, como el que propuso la demandada. Por ende, en el caso sometido a estudio,
se advierte que el incidente de nulidad de notificaciones instado por la recurrente es la vía idónea para reclamar la notificación que tilda de ilegal. En este tenor, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son esencialmente fundados los agravios invocados por la apelante. En consecuencia, se revoca la parte conducente apelada del auto de fecha 21 de enero de 2022, dictado por la secretaria de Acuerdos en funciones de juez primero civil del primer departamento judicial del Estado, por ausencia accidental de la titular, en el juicio extraordinario hipotecario promovido por el apoderado general para pleitos y cobranzas de la institución bancaria, parte actora en el juicio de origen en contra del apelante, a fin de que su texto sea en el sentido siguiente. Vistos. Por otra parte, se tiene a la ciudadana demandada promoviendo en tiempo el incidente de nulidad de actuaciones a fin de que se declare nula la notificación efectuada por el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del primer Departamento Judicial del Estado el día 1 de octubre del año 2021. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37, 480, 483, 484 y 485 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, admítase dicho incidente planteado, suspéndase el proceso al tratarse del emplazamiento a juicio, hasta en tanto se dicte la correspondiente sentencia interlocutoria. Asimismo, cítese a las partes a una audiencia que deberá efectuarse al 5º día a partir del día siguiente en que sea notificado este asunto, en el que se recibirán las pruebas, los alegatos de las partes y se dictará la resolución que corresponda. Notifíquese y cúmplase. Tercero, el término a que alude el auto que antecede correrá a partir del día siguiente aquel en que se notifique el proveído que recepciona esta resolución. Cuarto, queda intocado todo lo que no fue materia en este recurso del auto apelado. Quinto, notifíquese y remítase al juzgado de conocimiento copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación a fin de que surta los efectos correspondientes legales en orden a su cumplimiento y una vez hecho lo anterior, archívese este toca como un asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye con los tocas de la magistrada primera y se procede entonces con los del magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 2 resoluciones. El toca número 1 del magistrado segundo corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Es el número 153-2022, expediente civil 24-2018 que deriva del juzgado tercero civil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es un auto de fecha 13 de mayo del 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El recurrente se inconforme en razón que consideró que la juez de primera instancia no motivó y fundamentó de manera suficiente su acuerdo de fecha 13 de mayo del año 2022, violando lo dispuesto por los artículos 1, 3, 15, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en concordancia con el numeral 859, fracciones segunda y séptima del Código de Familia del Estado de Yucatán, al insistir en no reconocerle su personalidad de albacea ni heredero,
ya que pasa por alto los documentos exhibidos consistentes en el testamento público abierto, la apertura de la sucesión y la protocolización del inventario, considerando el apelante que la juez perdió de vista que esa documentación es suficiente para reconocer la personalidad en el juicio en su carácter de albacea de la sucesión. La propuesta es revocar el auto de fecha 13 de mayo del año 2022. Los agravios hechos valer por el recurrente resultan fundados, pues se concuerdan sus argumentos, ya que se aprecia que el acuerdo apelado adolece de una debida motivación y fundamentación de la contestación dada al apelante de sus escritos de fecha 6 de octubre y 19 de noviembre del año 2020, así como el del 4 de marzo del año 2022, pues en términos del artículo 859, fracciones segunda, séptima y octava del Código de Familia del Estado de Yucatán, en relación con los numerales 1 y 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y dado el material probatorio existente en el sumario, se advierte que la juez natural fue omisa en valorar efectivamente, se aprecia que el impugnante de iniciales B del J.S.C. es el albacea general y heredero de la parte actora de iniciales B. del C.S.F. cargo que no se desprende que haya sido revocado, y además los derechos de cobro alegados en este juicio pertenecen a la masa hereditaria, por lo que sí tiene personalidad para dar continuidad al procedimiento. Los resolutivos quedan de la siguiente manera. Primero, son fundados los agravios proferidos por el apelante. Segundo, se revoca el auto de fecha 13 de mayo del año 2022, dictado dentro del expediente 24/2018 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el demandante de iniciales B del C.S.F. en contra de las demandadas de iniciales M.T.S.M. alias M.T.S.M.D.P. y M.J.C.M. y se dicta otro proveído en el que se reconoce al apelante la personalidad de albacea general y heredero de la parte actora. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El toca número 2 del magistrado segundo corresponde al número 4 en la lista de la sesión, toca 199/2022, que deriva del expediente civil 460 del año 1996 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La apelación es en contra de un auto de fecha 27 de marzo del 2017 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La recurrente se inconformó en razón que consideró que la juez de primera instancia parte de un razonamiento equivocado, ya que la prescripción se actualiza por el solo transcurso del tiempo y la inactividad del demandante, señalando que al no advertirse que se haya otorgado la escritura definitiva de adjudicación del predio en el remate ante el notario público respectivo, por ende, no se puede señalar que se han agotado todos y cada uno de los actos exigidos para el proceso de ejecución de la sentencia y considerarla consumada, por lo que a su consideración debe operar la prescripción de la ejecución de la sentencia. La propuesta es confirmar el auto de fecha 27 de marzo del año 2017. Los agravios hechos valer por la recurrente resultan infundados e inoperantes, pues se concuerda con la juez civil al señalar que no surte el supuesto previsto en el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que efectivamente no opera la prescripción, al estar debidamente ejecutada en sus términos la sentencia respectiva, al haberse realizado además el remate del bien inmueble garantizador del crédito, siendo que los actos posteriores tendientes a dar cumplimiento a la adjudicación del predio hecho en remate
ya no opera ni corre la prescripción señalada en el numeral antes invocado, pues él mismo señala que la acción para pedir la ejecución de la sentencia prescribirá en 10 años, plazo interrumpido al haberse solicitado y llevado a cabo el remate correspondiente. Por ende, los resolutivos quedan de la siguiente manera. Primero, son infundados e inoperantes los agravios proferidos por la recurrente. Segundo, se confirma el auto de fecha 27 de marzo del año 2017, dictado en el expediente del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por la parte actora de iniciales H.W.E.B. como apoderado del Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Desarrollo, en contra de los demandados de iniciales C.M.M. y N.M.A.M. uno de ellos recurrentes en este toca. Tercero, notifíquese, remítese a la juez de origen copia certificada de la presente resolución a fin de que surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento, y hecho lo anterior, archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye con los tocas del magistrado segundo y comenzamos con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, quien enlistó 3 resoluciones. Bien. La primera de ellas, el toca número 5 de la lista de la sesión, que es el primero del magistrado tercero, es el número 109 del 2022, deriva del expediente civil 75-2021 del Juzgado Primero Civil, que también es un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 23 de febrero del 2022 y la parte apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el toca 109/2022, derivado del expediente 75/2021, relativo al juicio extraordinario hipotecario, fue apelada la sentencia definitiva de fecha 23 de febrero de 2022, en la cual se determinó no actualizar en ejecución de sentencia la suerte principal que se condenó a pagar a la parte demandada. En el proyecto que someto a consideración, se estima que no le asiste la razón al apelante, ya que es correcto no condenar en etapa de ejecución de sentencia la actualización de la suma reclamada en concepto de suerte principal por el instituto apelante en su escrito de demanda, atendiendo al concepto de crédito barato, así como por resultar incongruente y contradictorio solicitar el vencimiento anticipado del contrato por falta de pago del deudor y pretender que se siga aplicando una cláusula del mismo hasta el pago total del adeudo, por tratarse de una cláusula accesoria que sigue la suerte de lo principal. La juzgadora de origen, al negar la actualización de la suerte principal en la etapa de ejecución de sentencia que reclama el apelante, procedió ajustada a derecho, privilegiando en todo momento la naturaleza del propio Instituto de la Vivienda, así como el hecho de que, como expuso detenidamente, la trascendencia del propio concepto de crédito barato y accesible que otorga para los trabajadores en el país. En este tenor, no se advierte agravio alguno al impugnante, bajo el argumento de que no se haya observado el contenido del contrato base de la acción, pues fue en base a aquel que se declaró procedente su acción y se condenó a la parte demandada
a pago de todas las pretensiones pactadas y procedente, con excepción de la actualización de la suerte principal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve. Primero, son infundados los agravios hechos valer por el recurrente, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de su apoderada, la licenciada en Derecho de iniciales R y B M, y continuado en esta instancia por la licenciada de iniciales M C P C, como apoderada general para pleitos y cobranzas de dicho instituto. Segundo, se confirma la sentencia definitiva de fecha 23 de febrero de 2022, dictada por la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 75/2021, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, promovido inicialmente por conducto de su apoderada de iniciales MDJMC, seguido por su apoderada de iniciales RIBM, y actualmente continuado en esta segunda instancia por la licenciada en Derecho de iniciales MCPC, todas apoderadas generales para pleitos y cobranzas del referido instituto, en contra de las personas de iniciales FCM y MDSOC. Tercero, notifíquese, devuélvase al juzgado del conocimiento los autos originales remitidos a este tribunal para su revisión, juntamente con una copia certificada de la presente sentencia y de sus constancias de notificación, a fin de que surtan los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento, y archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero corresponde al número 6 de la lista de la sesión. Es el toca 113-2022. Deriva del expediente civil 240-2021 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La apelación es en contra de una sentencia de fecha 24 de enero del 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Toca número 6 de la lista de la sesión. Es el número 2 del magistrado tercero. Número 113-2022. Rectifico. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el toca 113/2022, derivado del expediente 240/2021 relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la parte actora apeló la sentencia definitiva y su aclaración, en virtud de que se inconforma principalmente con el monto de la suerte principal condenado, mismo que se decretó que no se actualizara en ejecución de sentencia. En el proyecto que someto a consideración de esta sala, se decide confirmar por los siguientes motivos. En el caso fueron expuestos 4 agravios. El primero, relativo a que se haya realizado la reestructura de la deuda que como suerte principal se reclamara, es infundado. La resolutora estuvo en lo correcto al dictaminar que el certificado de adeudos
con el cual la actora pretendió acreditar el monto de la deuda por la suma de 1.078.384 pesos con 71 centavos moneda nacional, no resultó ser suficiente para justificar esta suma reclamada, ya que no detalla por qué el monto de la deuda no disminuyó desde el otorgamiento del crédito hasta las fechas en las que el demandado omitió realizar los pagos. No especificaba cómo las prórrogas otorgadas al demandado influyeron en el incremento de la suerte principal. El segundo agravio, referente a que de manera indebida se resolvió no actualizar la suerte principal en la etapa de ejecución de sentencia, es infundado, pues se llegó a la conclusión que, habiéndose establecido el monto a liquidar en lo que concierne al pago de la suerte principal, no existen motivos para postergar su fijación en la etapa de ejecución de sentencia, pues este ya ha quedado precisado. En el tercer motivo de inconformidad, la apelante expresa que dejaron de aplicarse los principios de debido proceso enmarcados en el artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles, al sustituirse indebidamente a los intereses del demandado. Esto es infundado, pues la parte actora no probó la suma que reclamaba, que en mucho supera el crédito originalmente otorgado, aun y cuando éste fuera actualizado. Referente al cuarto motivo de agravio, en el que se señala que la juez no debió de utilizar el valor de las unidades de medida y actualización en sustitución del importe del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, deviene infundado, en virtud de que el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se contempla una excepción a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 44 de la ley del citado instituto, al disponer que cuando el salario mínimo se incremente por encima de la unidad de medida y actualización, el instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha unidad de medida y actualización durante el mismo año. Así las cosas, en el caso, la parte actora no acreditó que el salario mínimo vigente en la época de su demanda cumplió esa limitante. Por eso procedía a aplicar el valor de la unidad de medida y actualización vigente en la época de la presentación de la demanda. Finalmente, no se condena a la parte actora al pago de costas en segunda instancia, conforme al artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios hechos valer por la apoderada legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Segundo, se confirma la sentencia de fecha 24 de enero de 2022 y su aclaración de fecha 29 de marzo del citado año, dictada por la juez cuarto civil del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente número 240, diagonal 2021, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por la apelante en contra de los iniciales J, M, C, E y E, G, A. Tercero, no se condena a la parte actora al pago de costas en esta segunda instancia, por las razones expuestas en esta determinación. Cuarto, notifícase y cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El último toca del magistrado tercero, que también es el último de la lista de la sesión, corresponde al número 7.
de la lista de la sesión, es el TOCA 134-2022, expediente civil 617-2011 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es un auto de fecha 8 de abril del 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el TOCA 134 diagonal 2022, derivado del expediente 617 diagonal 2011, relativo al presente juicio extraordinario hipotecario, fue apelado el auto de fecha 8 de abril del año 2022, en el cual la juez de primera instancia negó la petición realizada por la hoy recurrente, consistente en que se le haga entrega de la posesión del predio materia del presente procedimiento, con motivo de que se lo adjudicó mediante remate en primera almoneda. Esta petición la sustentó con un criterio jurisprudencial de la Suprema Corte. Al respecto, la juez natural negó la petición porque estimó que no era el momento procesal oportuno para acceder a esa pretensión, aunado a que el criterio jurisprudencial utilizado no era aplicable de manera obligatoria al caso en concreto, por tratarse de supuestos distintos al interpretar legislaciones de diversas entidades federativas. En el proyecto que someto a consideración, se estima que, al resultar fundado el agravio toral del apelante, debe revocarse la parte conducente del auto recurrido y dictarse una nueva determinación en el tenor de los puntos resolutivos que se expondrán más adelante. Esta decisión se basa en los motivos y fundamentos siguientes. Primero, en la jurisprudencia de la Suprema Corte, desestimada por la juez de primera instancia, se estableció en esencia que, en un remate judicial, la escritura pública de adjudicación no constituye un requisito previo para que se ponga al adjudicatario en posesión del bien inmueble rematado. Ahora, la jurisprudencia referida sí resulta aplicable al caso concreto, por cuanto trata de un criterio jurisprudencial emitido por la primera sala del máximo tribunal del país, resultando así de aplicación obligatoria, y además el caso hipotético contemplado en el referido criterio es idéntico al presente asunto, por tratarse de un remate judicial, el cual se adjudicó al apelante. Es por ello que evidentemente no existe razón jurídica para condicionar la orden de entrega del predio materia del presente juicio, toda vez que la falta de otorgamiento de la escritura de adjudicación de un bien inmueble rematado en un procedimiento judicial de ninguna manera implicaría que el adjudicatario, como comprador judicial, pierda el derecho de propiedad adquirido. En el mismo tenor, se aprecia que tales supuestos jurídicos inmersos en el criterio jurisprudencial de referencia están contemplados de igual forma en nuestra legislación. En cuanto a los demás agravios esgrimidos por la recurrente, resultaron inoperantes por tratarse de meras afirmaciones sin fundamento, mas, sin embargo, no afecta en nada la presente decisión. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, son inoperantes por una parte y fundados por otra los agravios hechos valer por la apelante en su carácter de apoderada de la persona moral recurrente. Segundo, se revoca la parte conducente del auto de fecha 8 de abril de 2022, dictada por la juez segundo civil del primer departamento judicial del estado de Yucatán, en el expediente número 617, diagonal 2011, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido inicialmente por la institución bancaria apelante por conducto de su entonces apoderada
y continuado por la sesionaria con todos los derechos y acciones que en este juicio correspondían a la mencionada institución a través de su apoderada en contra del demandado, para quedar en los siguientes términos. Vistos, se tiene por presentada a MIPK en su carácter de apoderada de Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con su memorial de cuenta, haciendo las manifestaciones a que se contrae y como solicita, con fundamento en el artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y la jurisprudencia con número de registro 2020-313, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de la 10ª época, libro 68, julio de 2019, tomo 1, tesis 1A, diagonal J, punto 37, diagonal 2019, entre paréntesis 10A, punto, cierro paréntesis, coma, visible a la página 260, con rubro remate judicial, la escritura pública de adjudicación no constituye un requisito previo para que se ponga al adjudicatario en posesión del bien inmueble. Legislación de la Ciudad de México y del Estado de Jalisco, que interpreta preceptos similares al artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, cuya observancia es obligatoria. Póngase al rematador de Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable por conducto de su apoderada MIPK en posesión del bien rematado a que se refiere este juicio, con citación de los colindantes, arrendatarios y demás interesados, y para el caso de que el demandado habite dicho bien, se le fija el término de 3 días para desocuparlo, apercibiéndolo, con que de no hacerlo así, se le aplicarán los medios de apremio que la ley establece. Fundamento, el precepto legal antes invocado y el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese y cúmplase. Tercero, notifíquese y remítase a la juez de origen una copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación a fin de que surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento. Y hecho, archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha terminado con los proyectos listados para la sesión del día de hoy. Magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión y la someta a aprobación y firma de la magistrada y los magistrados para que después pueda ser publicada a fin de cumplir con las obligaciones de transparencia. Y siendo las 13:21 del día de hoy, se cierra la sesión.